Bienvenidos sean todos y todas una vez más al canal, aquí Juanes, y en esta ocasión les traigo la guía completa de la recién agregada Supergirl del universo DC. Y vaya que supieron hacerlo, desde la salida de Killer Frost el juego no ha dejado de agregar personajes muy buenos que requieren poca inversión en cuanto a estrellas se refiere, y esta llegó directamente a competir con el meta. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. La he estado probando recién desbloqueada a 3 estrellas y créanme que tiene potencial para llevar a cualquiera desde Heroico 1 hasta Heroico 7 sin necesidad de subirla a 4 estrellas. Y a ver, no estoy diciendo que no debas mejorarla, lo que quiero es resaltar lo bien que está construida y lo completa que resulta en comparación con otros personajes que, aunque tienen muy buen desempeño en invasión individual, necesitan artefactos o soportes muy específicos para sacar todo su potencial. Además de no requerir tantas estrellas, es tan versátil que puede combinarse con una amplia variedad de soportes y artefactos. Por si fuera poco, tiene la posibilidad de ignorar algunas inmunidades, pero de eso les hablaré más adelante. Y lo mejor de todo es que no necesita un equipo imposible ni artefactos exclusivos para empezar a rendir, así que si la acabas de desbloquear o estás pensando en invertir en ella, este video es para ti. Primero vamos a analizar sus movimientos, después hablaremos de sus pasivas y de cómo funciona realmente el personaje, luego les dejaré algunas recomendaciones para el armado y por último veremos qué soportes y artefactos le sacan el mayor provecho, que créeme son bastantes, así que ahora sí comencemos. Consta de los mismos ataques básicos y de arrastre que cualquier otra Supergirl del juego. El único detalle es ese distintivo efecto de estallidos, polvo y energía que da esa sensación de que realmente cada golpe pesa. Con respecto a sus ataques a distancia, tuve sentimientos encontrados. Visualmente son una maravilla porque no hay otro personaje del juego que tenga ese tipo de animaciones. Por lo general los personajes simplemente se lanzan un proyectil, con la excepción de Cheetah, que pues el proyectil es ella misma. Y claro, muchas veces vas a querer justamente eso, mantenerte lejos del rival, sobre todo en modos como invasión de ligas, donde esquivar ataques y mantener la distancia puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Por eso tener que acercarte nuevamente al enemigo parecía un pequeño punto en contra. Bueno, pensaba eso antes de descubrir lo que realmente hacía su ataque bajo. Resulta que tiene el mismo efecto que la asesina de dioses, desactiva el bloqueo del oponente durante un corto tiempo. Y no vayas a pensar que es mucho, pero sí es más que suficiente para realizar combos prácticamente infinitos y mantener una presión constante sobre el rival. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Después de lanzar el ataque a distancia, el oponente queda en un estado de pausa y sin posibilidad de bloquear o reaccionar al siguiente golpe. Esa combinación hace que puedas volver a iniciar el combo casi que de inmediato y por eso termina siendo un excelente atacante para invasión de ligas. Puede mantener la presión prácticamente durante todo el combate y someter al rival a una auténtica paliza. Ya van a entender ese chiste más adelante. En cuanto a su ataque de salto, lo más interesante es que golpea al subir y no al bajar, como ocurre con la mayoría de los personajes. Al parecer ella quiso ser diferente absolutamente en todo. No sé si sabías, Juanes, pero hay algo adicional. Resulta que si usas el ataque de salto y haces un golpe de tap, puedes golpear al bajar y al subir. No estaba enterado de eso, pero creo que eso puede tener repercusión en lo que viene más adelante. Ahora sí, una vez analizamos todos sus movimientos, podemos empezar a hablar de sus pasivas. A ver, creo que nadie va a probar sus pasivas a nivel 1 para luego compararlas nivel por nivel, a menos de que seas un rarito de la estadística. Así que las voy a explicar directamente al nivel 3, que es como la mayoría la va a tener por el momento. Pero antes que nada tenemos que hablar del efecto paliza, porque prácticamente todo el personaje gira alrededor de esta mecánica. Sus ataques de barrido, ya sean el de arrastre, ataque bajo, ataque salto o el de a distancia, aplican este potenciador que estás viendo en pantalla. Solo dura 2 segundos y mientras este efecto permanezca activo, tus ataques básicos tendrán la posibilidad de aplicar acumulaciones de paliza. Y esto es muy importante, si este potenciador desaparece, los ataques básicos dejan de acumular paliza. Así que en pocas palabras, todo depende de mantener activos los ataques de barrido. Ahora sí, entendido esto, podemos hablar de su primera pasiva, Poder Despiadado. Esta pasiva nos dice que se necesitan 8 acumulaciones de paliza para completar una carga. Cada vez que completas una, el rival queda aturdido durante un segundo. Y aquí empieza lo divertido. Este aturdimiento te permite seguir golpeando al rival, volver a aplicar acumulaciones y repetir el proceso una y otra vez hasta alcanzar un máximo de 150 acumulaciones.
En la práctica eso significa que puedes mantener al enemigo prácticamente encerrado en la esquina entre los aturdimientos y los ataques bajos. Y por si fuera poco, estos aturdimientos tienen un 50% de probabilidad de ignorar la inmunidad al aturdimiento que poseen algunos jefes armoniosos o de las torres. Hasta este punto ya estamos hablando de un personaje muy fuerte y todavía ni siquiera hemos empezado a hablar de su daño. Porque por cada 6 acumulaciones de paliza el rival recibe un 17% más de daño entrante hasta alcanzar un máximo de 200%. Puede que ese 17% no parezca tanto, pero créeme, escala muchísimo y muy rápido. Aproximadamente con unas 70 acumulaciones de paliza ya habrás alcanzado el máximo de daño entrante. Ahora pasemos a hablar de su segunda pasiva, Super Instinto. Aquí es donde realmente entendemos por qué sus movimientos son tan importantes. Su dash hacia adelante rompe escudos y barreras cada tercer uso. Su ataque bajo hace que los siguientes 3 ataques básicos y de barrido sean imbloqueables, permitiéndote mantener la presión y realizar combos prácticamente infinitos. Su ataque de salto aplica 4 acumulaciones de paliza, acelerando muchísimo el proceso. Y mi parte favorita, su movimiento de evasión hacia atrás puede interrumpir ataques básicos, ataques de barrido e incluso ataques especiales. Y esto es brutal, recuerden que aunque sea un personaje legendario, sigue siendo bastante frágil cuando apenas se da 3 estrellas. Poder cancelar un especial enemigo puede salvarte toda la pelea. Eso sí, requiere práctica. Si alcanzas a reaccionar cuando aparece la señal del especial, puedes evitarlo, pero una vez el especial ya te impactó, no hay forma de escapar. Así que todo depende del timing y de mantenerte atento. En Invasión de Ligas esto se aprecia mucho porque un solo especial enemigo puede costarte el combate completo. Hay algo más por agregar aquí, y es que aparte del ataque de salto que aplica 4 acumulaciones de paliza, el golpe extra que hace al bajar también los aplica, para un total de 8 acumulaciones, por lo que puedes hacer un gameplay basado en el spam de estos golpes, y si eres preciso podrás mantener aturdido al oponente todo el tiempo. Y finalmente llegamos a su tercera pasiva, Mirada de Argo. Aquí hay un efecto que seguramente le llamó la atención a más de uno. El juego dice que hace tambalear a los rivales que tengan escudos, barreras o efectos que impidan golpear. Sin embargo, no he podido comprobar exactamente cómo funciona, así que prefiero ser completamente honesto con ustedes antes de inventar alguna explicación. Probablemente más adelante haga un video dedicado únicamente a esta interacción cuando consiga entenderla mejor. Si alguno de ustedes ya ha probado esta interacción a fondo, lo leo en los comentarios. Pero siendo sinceros, creo que la mayoría entró a este video para ver su rendimiento en la invasión individual, donde este efecto realmente pasa a un segundo plano, porque aquí es donde aparece la parte más importante de esta pasiva. Cada golpe que conectes contra un enemigo sin escudo aumenta tu daño en un 3%, acumulándose rápidamente hasta alcanzar un impresionante 600%. Y cuando digo rápidamente, créeme que no tardas absolutamente nada en llegar hasta el máximo. Con eso ya tenemos claro cómo funciona Supergirl. Pero todavía falta la parte más interesante, porque todas estas mecánicas se potencian muchísimo gracias a sus especiales. Ya sabemos 6 cosas sobre ella. Sus ataques de barrido aplican el efecto que permite acumular paliza también con los ataques básicos. Cada 8 acumulaciones completas un ciclo y aturdes al rival, con un 50% de probabilidad de ignorar la inmunidad al aturdimiento. Puedes acumular hasta 150 cargas de paliza. Mientras más acumulaciones tengas, mayor será el daño entrante que recibe el rival, hasta un máximo del 200%. Si el oponente no tiene escudos, cada golpe aumenta progresivamente tu daño hasta alcanzar un impresionante 600%. Y por si fuera poco, sus propios movimientos le permiten mantener la presión durante toda la pelea y prácticamente dejar inútil al rival. Pero ¿cómo complementan todo esto sus especiales? Bueno, además de ser bastante rápidos, cada uno aporta una ventaja diferente y hace que toda esta mecánica funcione mucho mejor. Empecemos por el especial 1. Este le otorga este efecto que también en pantalla durante 19 segundos. Ten en cuenta que todos estos especiales están a nivel 70. Mientras permanezca activo, reduce la cantidad de acumulaciones de paliza necesarias para aturdir al rival. ¿Recuerdan que les dije que normalmente se necesitan 8 acumulaciones? Pues este efecto reduce esa cantidad en 3, así que ahora solo necesitarás 5 acumulaciones para provocar aturdimiento, y eso acelera muchísimo el ritmo del combate. Ahora pasemos a hablar de su especial 2, que para mí es el más importante de todo su kit. ¿Por qué? Bueno, siendo sinceros, acumular paliza únicamente con ataques de básicos y de barrido puede sentirse un poco lento. Y ojo, aumentar la probabilidad de ataque rápido no hace que este proceso sea más eficiente. Por suerte el especial 2 soluciona completamente ese problema. Durante 19 segundos todos tus especiales aplicarán 10 acumulaciones de paliza. Eso significa que independientemente de si el efecto del especial 1 está activo o no, prácticamente tendrás garantizado el siguiente aturdimiento.
Si tu objetivo es generar acumulaciones lo más rápido posible, lo que te recomendaría hacer es principalmente utilizar el especial 1 y el 2. Y entonces, ¿para qué dejamos el especial 3? Aquí es donde todo cobra sentido, y ahora sí llegamos al movimiento que justifica absolutamente toda la mecánica del personaje. Mientras el efecto del especial 2 permanezca activo, el especial 3 inflige un 94% del ataque por cada acumulación de paliza que tenga el enemigo. Dicho de otra forma y de manera mucho menos formal, cada acumulación de paliza funciona como una carga de daño que vas almacenando durante toda la pelea, y cuando utilizas el especial 3 simplemente liberas todo ese daño de una sola vez. Ahí es donde entiendes por qué el personaje está tan bien diseñado, porque no depende únicamente del daño entrante, no depende únicamente de su bonificación de daño, y tampoco depende solamente de sus acumulaciones de paliza. Aprovecha las tres mecánicas al mismo tiempo, y por eso siento que es una mezcla entre Superman del universo DC y Orm. Tienen bonificación propia, aumenta el daño entrante del rival, además almacena el daño para liberarlo después con su especial 3. Pero hay otro detalle que me gustó muchísimo: este daño puede ignorar la pantalla protectora, y como ya sabemos, la mecánica suele limitar el daño excesivo que recibe un jefe con un solo golpe. Es precisamente la razón por la que el daño porcentual de Red Atlantis o el daño acumulado de Orm muchas veces se ve limitado. Supergirl, en cambio, puede saltarse esa restricción, y esto abre la puerta para derretir jefes con mucha facilidad, y esto estando apenas a 3 estrellas. Una vez entendido cómo funciona el personaje, ya podemos pasar a la parte del armado, los soportes y los artefactos, que obviamente son los que más van a ayudar a sacar mejores resultados. Como les dije al principio, no existe una única forma de construirla, así que voy a darles varias opciones para que elijan la que mejor se adapte a su cuenta. Empezando por el armado, al ser una killer, lo primero que buscaría sería daño crítico, probabilidad de críticos y ataques rápidos. Ahora bien, si la utilizas junto a Flash clásico como soporte fijo, realmente no necesitas invertir tanto en ataques rápidos, y en este caso puedes destinar esos talentos a estadísticas de ataque o defensa. Y si decides jugarla con el Gorilla Grodd Ninja, puedes optar por una construcción basada en probabilidad de letales. De hecho, si todavía no tienes el equipo completo, tampoco pasa nada. Con un par de piezas enfocadas al daño crítico y probabilidad de crítico ya puedes obtener muy buenos resultados, y es exactamente lo que tengo en mi cuenta secundaria. Aún así he conseguido muy buenos resultados en heroicos bajos. Ahora sí podemos empezar a hablar de los soportes. La Mujer Maravilla clásica me parece una excelente opción, es un soporte bastante accesible, aumenta el daño crítico por encima del límite, y además, si tienes suficiente defensa, prácticamente tendrás golpes críticos garantizados. Por otro lado, el Gorilla Grodd Ninja también me parece uno de sus mejores compañeros. Como los especiales son fundamentales para acelerar la acumulación de paliza, la generación constante de energía que ofrece este soporte le viene de maravilla. Eso sí, si decides usarlo, recuerda equipar a Supergirl con la probabilidad de daño letal. Con los 3 talentos de aproximadamente 19% será más que suficiente. Si no quieres utilizar una construcción de letales, o simplemente todavía no tienes las piezas necesarias, puedes recurrir a soportes que reduzcan el costo de los especiales, como la Power Girl, el Doctor Destino de Plata o Killer Frost. Y hablando de Killer Frost, además de reducir el costo de especiales, también aporta una bonificación de daño del 400%, que obviamente nunca viene nada mal. Eso sí, quiero comentar algo que encontré durante las pruebas. Al utilizar a Supergirl junto a Killer Frost, hay un bug que es bastante molesto y que también le ha ocurrido a varios jugadores. En ocasiones el congelamiento termina antes de tiempo, o directamente no aparece la animación de ralentización. Como consecuencia, el jefe interrumpe inmediatamente después de estar congelado. No ocurre siempre, pero sí con la suficiente frecuencia para tenerlo en cuenta y ser bastante molesto. Ojalá lo solucionen pronto. Si simplemente buscas aumentar todavía más el daño, también puedes recurrir a personajes como la Chica de Acero, Zatanna o Vixen, que aportan bonificaciones muy interesantes. Y por supuesto también existen sinergias muy fuertes entre soportes. Por ejemplo, la combinación entre Gorilla Grodd Ninja y Flash clásico genera una bonificación de daño enorme, y además resulta bastante fácil mantenerla durante toda la pelea. Otra opción muy interesante es Harley Quinn Rompecorazones, que aumenta considerablemente el daño contra enemigos aturdidos. Y si quieres aprovechar mejor los multiplicadores por combo, Flash de la Liga de la Justicia también puede darte muy buenos resultados. Como pueden ver, opciones no le faltan, y justamente esa es una de las mayores fortalezas de Supergirl, porque puede adaptarse a muchísimas composiciones distintas y aún así seguir funcionando de maravilla, porque al final casi todo el trabajo lo hace ella sola.
Por el lado de los artefactos pienso que incluso sin uno podría sacarle muy buenos resultados, pero claro, ese tampoco es el punto. Si vamos a optimizarla hay varias opciones muy interesantes, empezando por la corona del gobernante, que pues me parece una alternativa muy cómoda, sobre todo si ya tienes los soportes más importantes ocupados en otros equipos. La hace prácticamente autosuficiente y solo tendrías que acompañar con algún soporte que pues cargue las estadísticas de evento. Aunque si de autosuficiencia hablamos, creo que el mejor caso es la marioneta de Zatanna. Con solo activar el especial 2 puedes llegar muy rápido al máximo de acumulaciones de paliza y a partir de ahí simplemente activar el especial 3. Así de sencillo. De hecho, yo compararía esta forma de jugarla con el gameplay de Chico Bestia. Si todavía no saben cómo aprovechar correctamente la marioneta, en mi guía dedicada a ese artefacto explico todos los requisitos para activarla de forma consistente. Personalmente, durante la invasión de Zatanna conseguía hacer varios 1 vs 1 y la verdad disfruté mucho esa forma de jugar. Ahora bien, si no tienes ninguno de estos artefactos tampoco pasa nada. Todavía tienes opciones bastante accesibles como el amuleto de Anubis o la lengua afilada, porque pues los dos funcionan muy bien, aunque en este caso sí vas a necesitar soportes que aumenten el daño o el daño entrante para sacarles el máximo provecho. Incluso podrías dejar el lazo como artefacto de soporte y utilizar el amuleto de Anubis o la lengua afilada para que hagan prácticamente todo el trabajo. Y la combinación funciona bastante bien. Por otro lado, la gema la convierte en un monstruo. Una vez alcanzas las 5 acumulaciones de la gema, el especial 3 empieza a sacar números completamente absurdos. Y lo mejor es que, aparte de todo el daño que hace por sí sola, le estás añadiendo el efecto de Raven. Eso la vuelve todavía mucho más peligrosa. También llegué a probarla con la Twin Blade y la verdad terminé bastante satisfecho, porque no solo dependía del daño almacenado por las acumulaciones de paliza. Mientras iba preparando todo eso, podía seguir quitándole vida al jefe gracias a toda la bonificación de daño y daño entrante que ella había acumulado. Eso la hace bastante eficiente y pues aprovecha muchísimo mejor sus características. Algo muy parecido ocurre con el Betaclub. Como el personaje ya genera muchísimo poder por sí solo, el Betaclub termina complementándola muy bien y los resultados también fueron excelentes. Ahora mismo solo me falta hacer pruebas con el cuchillo de Fallen. En cuanto lo consiga les traeré un video aquí en el canal para mostrarles exactamente cómo se desempeña. Y por supuesto todavía quedan otras opciones interesantes. Puedes usar directamente el lazo o incluso las cartas de metal si el jefe es flexible o camuflado. Eso sí, en esos casos sí necesitarías apoyarte un poco más en los soportes para compensar todo el daño, pero sinceramente no creo que me estés dejando de lado algún artefacto realmente importante por mencionar. Y solo miren, estamos hablando de un personaje que llegó para competir directamente con los mejores del meta. Puedes enfrentarte prácticamente a cualquier jefe, está diseñada casi exclusivamente para rendir en invasión de ligas y aún así tiene detalles que la hacen fuerte en invasión individual. Puede ignorar inmunidades y barreras, tiene bonificación de daño propia, aumenta el daño entrante, controla el combate con muchísima facilidad y además funciona con una enorme variedad de soportes y artefactos. Solo díganme si después de todo esto no vale la pena invertir en ella. Esta ha sido la guía completa de la nueva Supergirl del universo DC y espero les haya gustado y sobre todo que les haya servido para entender mucho mejor cómo funciona este personaje. Y recuerden que si quieren ver todas las pruebas completas de las que he estado hablando durante todo el video, les dejaré el enlace en la descripción para que puedan ver todo su potencial en combate. Si el video les ayudó, no olviden dejar su like, me ayudan muchísimo a seguir trayendo este tipo de guías al canal y sin más nada que decir chicos, nos vemos en el siguiente video.